Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy te explico la segunda parte del ejercicio donde validaremos el cumplimiento de dos posibles condiciones en las fechas de nuestra información. Y combinaremos el uso de dos poderosas funciones de lógica y una función del grupo de funciones de fecha. El resultado es una poderosísima condición que te explico paso a paso y seguro después de esto podrás utilizar sin mayor problema en tus propias hojas de trabajo. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos representado el funcionamiento de nuestro tanque de agua con dos salidas con la combinación de un par de funciones lógicas de Excel. Empezamos a preparar el ejercicio de la promo de los super descuentos para adaptarlo a este nuevo ejercicio donde las promociones se aplicarán a las compras realizadas por los clientes en 2 meses completos definidos por medio de dos parámetros que no necesariamente pueden ser continuos. En el tutorial de hoy continuaremos con la segunda parte del ejercicio. Realizaremos los ajustes a la celda con la función mágica y veremos lo fácil que resulta utilizar las funciones lógicas una vez que has comprendido la base conceptual de su funcionamiento. Pero vámonos por partes. Primero vamos a ajustar la condición actual y vamos a construir la nueva función por partes para hacer más sencilla la integración de las validaciones. Como vamos a comparar contra el mes de la fecha de la venta, necesitamos utilizar una función que nos permita de forma automática obtener el mes de la fecha de la venta realizada a cada cliente. ¿Recuerdas cuál es la función que nos regresa esta información? Correcto, es la función month o mes en español. En caso que no la recuerdes, te recomiendo regresar al tutorial número 14 donde te explico el grupo de funciones de fecha y te describo esta función y su uso. Con esta función vamos a extraer automáticamente el mes de la fecha de la venta. Colocamos la función month o mes, abrimos paréntesis y como parámetro vamos a usar la misma dirección de la celda de la fecha de venta que ya teníamos. Cerramos paréntesis y si recuerdas, el tema de los operadores relacionales lo vimos en el tutorial 31. Si no lo recuerdas o no lo has visto, por favor regresa a revisarlo hasta que lo entiendas, ya que es una parte fundamental en las funciones de lógica que estamos viendo. Continuando con el ejercicio, cambiamos la condición de menor a igual. La dirección de la celda F3 está correcta, ya que corresponde a la celda que ahora contiene el parámetro mes 1. Confirmamos las direcciones de las celdas de los parámetros de falso y verdadero, que apuntan a direcciones de celdas absolutas que contienen los valores correspondientes. De nuevo, si tienes problemas con estos conceptos de celda absoluta, puedes ver el tutorial número 17, donde te explico el concepto de celda absoluta y celda relativa, que dicho sea de paso, te ayudan a evitar errores cuando copias fórmulas, pero mejor revisa este tutorial para una mejor explicación. Ejecutamos nuestra función con Enter y dado que la compra corresponde al mes 12, la condición de igual al mes 1 no se cumple y se aplica el porcentaje de descuento especial, lo que es correcto. Vamos a hacer la prueba con el resto de los registros de ventas, autorrellenamos a todos los renglones de nuestra información y ahora vamos a verificar que las ventas que se hubieran realizado en el mes 1 tengan el porcentaje correspondiente al super descuento. Y correcto. Vemos que las ventas que fueron realizadas en el mes 10 aparecen ahora con el porcentaje del super descuento. Ahora, hasta el momento, solo hemos construido la validación del mes 1. Vamos a agregar otro grado de complejidad, pero también de poder a nuestra fórmula.
agregando la condición del segundo mes que se puede cumplir. Editamos nuevamente nuestra fórmula y ahora sí, aquí está lo poderoso de la función OR o en español. Agregamos esta función a nuestra fórmula, abrimos paréntesis y la parte de la condición que ya tenemos se convierte en el primer parámetro. Colocamos una coma para separar nuestro segundo parámetro, o dicho de otra forma, nuestra segunda condición, que prácticamente será igual al primero, por lo que podemos seleccionar y copiar esta parte de la función. La pegamos después de la coma y cambiamos la dirección de la celda para que ahora vaya y apunte a la celda F4 del mes 2 de la promo. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Pero antes de continuar, te explico cómo funciona la magia de esta fórmula que acabamos de escribir. Primero, tenemos una condición lógica que de resultar verdadera, tomará el valor de la celda F5 y de resultar falsa o no cumplirse, tomará el valor de la celda F6. Segundo, la condición lógica OR u O nos indica que hay dos posibles condiciones que de cumplirse al menos una de ellas resultará verdadero o falso si no se cumple ninguna de las dos condiciones. Tercero, estamos tomando el mes de una celda que contiene una fecha y lo estamos validando contra una condición relacional lógica que nos dirá si se cumple o no una condición. En este caso, estamos comparando que sea igual al valor del mes 1 o igual al valor del mes 2. Explicado todo esto de forma más sencilla, la descripción de esta función podría ser algo así. Si el mes de la venta corresponde al mes 1 o al mes 2, aplicamos el super descuento. Y si no, aplicamos el descuento especial y punto. Así de simple se traduce el resultado de nuestra fórmula que acabamos de realizar a un ejemplo de la vida real. Ahora, extendemos la fórmula al resto de las celdas hacia abajo, verificamos que nuestra fórmula esté cumpliendo correctamente con las condiciones. Muy bien, muy bien y muy bien. Listo. Nuestra fórmula ha quedado funcionando correctamente. Podemos cambiar tanto los meses a los que se aplican los descuentos como los porcentajes mismos de descuento, sin que tengamos que regresar a editar ninguna de las fórmulas de nuestra hoja de trabajo. De aquí la importancia y mi insistencia de utilizar direcciones de celdas en vez de valores fijos. Y hasta aquí llegamos en este tutorial. En el próximo tutorial agregaremos un nuevo nivel de complejidad a este mismo ejercicio, agregando una nueva condición que nos permitirá ver cómo podemos seguir dándole más flexibilidad a nuestro modelo. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.